me acompañan pueden abrir sus Biblias a San Lucas capítulo 5 y vamos a dar inicio. Para mí es tan hermoso poder ver el caminar de Jesús, a poder abrir nuestras Biblias y ver cómo vivió Jesús y de alguna manera a través del poder del Espíritu Santo imitar ese caminar y creo que lo hemos visto en parte en este día. Así es que vamos a continuar. Y dice allí el verso 27 de Lucas capítulo 5. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Verso 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, gracias por tu palabra. Ahora te pedimos que nos hables, tal como estamos, tal como hemos llegado. Pedimos que a través de tu Espíritu hables a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero llamar tu atención al verso 27 para ver cómo Lucas abre esta porción de la palabra. Y dice, después de estas cosas, creo que la pregunta clave sería, ¿qué cosas? Y en parte creo que ya se nos han demostrado, si lo puedo decir de esta manera, los milagros de Jesús. Y lo cierto es de que Jesús acaba de llegar a la ciudad de Capernaum. Para aquellos que han tenido el privilegio de llegar a esta ciudad en Israel, una hermosa ciudad que se encuentra anidada a las riberas del mar de Galilea. Y aquí es precisamente donde llega Jesús. El nombre Capernaum lo puedes dividir en dos partes, Cafar Nahum, que significa ciudad de consuelo. Y es precisamente lo que Jesús deposita en la gente de esta ciudad al llegar ahí. Y entonces, si te fijas en el verso 1 del capítulo 5, ahí empezamos a ver el desarrollo, si lo podemos decir, del ministerio de Jesús. Y se nos empieza a explicar cómo Jesús caminó en medio de, diría yo, los aldeanos de Capernaum. Y lo primero que vemos allí es de que el verso 1 del capítulo 5 de Lucas dice, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y creo que todos hemos llegado, diría yo, este fin de semana precisamente para eso, para escuchar la voz de Dios. Porque al final del día es la voz de Dios que calma esa tempestad en nuestras almas. Es la voz de Dios que nos imparte vida. Jesús dijo, yo les he hablado, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. Y creo que es lo que todos deseamos este fin de semana, escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Pero si sigues ese trasfondo allí, lo primero que ves es de que Jesús se topa con los pescadores, tenemos la pesca milagrosa y me encantan las palabras de Pedro en el verso 5 donde dice, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces empezamos a ver estos milagros de Jesús, de cómo Jesús en cuestión de minutos puede cambiar nuestras vidas, nuestros entornos. Y si sigues, ves cómo ya vimos a través de Talí, cómo Jesús toca a un leproso. Y yo siempre me trato de imaginar estas experiencias y digo, ¿qué sentiría este leproso cuando Jesús extiende su mano y lo toca? Lo cierto es de que, como bien mencionó, muchas veces ya no sienten, no tienen sentir en su cuerpo, pero tengo toda la certeza de que cuando Jesús estiró su mano, él pudo sentir la calor de Jesús. Y vemos de que Jesús toca a este leproso, lo sana. Después vemos de que toca a un paralítico y por igual lo sana. Y si regresamos hasta el capítulo 4, ahí vemos de que Jesús por igual sana a un hombre que tiene un espíritu de demonio inmundo. Y el clásico, milagros de los milagros, vemos de que Jesús sana aún a la suegra de Pedro. Pero dice ahí esa porción de que Jesús recorría todo Galilea predicando y sanando. Y creo que hemos visto una porción de esto en la vida de Jesús. Pero por igual Jesús tuvo que pasar por el desierto. Y ahí en el capítulo 4 de Lucas se nos dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás por 40 días.
Y saliendo del desierto dice que Jesús llega a Nazaret y Jesús ahí, por decirlo así, abre la palabra de Dios. Y quiero que leamos esta porción, Lucas capítulo 4, verso 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y entonces, aquí vemos en la vida de Jesús, después de pronunciar estas palabras, que en sí provienen del libro de Isaías, lo vemos en carne propia, en todo color en la vida de Jesús. Ahora vamos a regresar al verso 27 de Lucas capítulo 5. Y dice: después de estas cosas salió. Ahí brevemente vimos de lo que acaba de suceder. Dice: y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Pon atención a la palabra donde dice que Jesús vio. Esta palabra no es una vista pasajera. Esta es para los que tienen teléfonos inteligentes, es una onda de esta, ¿sí? Cuando ves algo en el teléfono y lo quieres ver de cerquita, ¿sí? Y es precisamente lo que significa esta palabra. Esta palabra, cuando dice que Jesús vio, dice, significa mirar de cerca, contemplar, o sea, mirar con interés, con atención, mirar con placer al punto de que tú visitas eso que quieres ver de cerca. Y es lo que estamos viendo aquí. La pregunta sería: ¿qué vio Jesús? Y Lucas nos dice que vio un publicano. Jesús vio a Leví. Y es tan precioso ver cómo Jesús se acerca a lo despreciable, de cómo Jesús muestra interés de cerca, quiere visitar lo olvidado, lo ignorado, y creo que ya todos tenemos ese conocimiento de que los publicanos eran los más despreciados en ese tiempo. Eran considerados, tratados como traidores de la patria judía. ¿Por qué? Porque se habían asociado con los romanos, y eran ellos quienes cobraban los tributos, los impuestos, y si empiezas a estudiar historia te das cuenta de que cómo funcionaba esto. Los romanos tenían sus territorios, y esos territorios, por decirlo así, se los vendían a publicanos. No sé si lo estoy pronunciando bien. El oficio de publicano era como una franquicia. Entonces los romanos daban ciertas porciones de Israel a los que gobernaban. Después de la muerte de Herodes el Grande, se reparte la región de Galilea en 4 partes. Entonces sabemos de que esta porción de Capernaum le tocaba a Herodes Antipas. Entonces lo que hacían es, vendían estas propiedades, estas áreas, y los publicanos se encargaban de ir y cobrar los impuestos, los tributos. Entonces los publicanos después contrataban a recaudadores de impuestos. Entonces era la onda de que, o sea, eran odiados. En sí sabemos de que había una sección en Capernaum, que es la que estamos viendo en este momento. Estaba una hacia el sur, en Cesarea Marítima, un lugar hermoso donde estuvimos en el mes de mayo aquí con algunos de Horizonte. Y la otra sabemos que estaba en Jericó, donde estaba Zaqueo. Pero en base a esto, o sea, trata de visualizar a Mateo. Está aquí en Capernaum, cerca del mar, y él está allí para cobrar impuestos de los pescados que se pescaban en el mar de Galilea. Y precisamente por Capernaum cruzaba la Vía Maris, una carretera muy famosa que corría de sur a norte, de Egipto a Mesopotamia. Entonces todos los que corrían por ahí se los clavaba Mateo, ¿sí? Toda la mercancía que ellos transportaban, o sea, estaban ahí para cobrarles impuestos. Entonces ahí es donde llega Jesús, y repito, o sea, era un personaje muy despreciable. Incluso cuando Juan el Bautista empieza a ministrar en el desierto de Judea, ahí se nos dice de que muchos de los publicanos llegaron a Juan el Bautista queriéndose bautizar, y le preguntan a Juan el Bautista: ¿qué hacemos? Y él les contesta: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. Entonces, repito, un publicano llegó a ser sinónimo a un pecador. Eran considerados la plebe, la escoria de la sociedad. En México les dirían ratas de 2 patas, extorsionistas, ladrones.
porque porque este era su oficio y se asociaban mucho con los gentiles, ellos eran excluidos de la sociedad judía. No se les permitía entrar a la sinagoga, eran juzgados, condenados por todos, y aunque eran judíos, no se les permitía sacrificar en el templo. Cuando ellos iban al templo, ellos se tenían que quedar en los atrios de los gentiles. No podían pasar de ahí y tenían que apartarse de los demás. Y entonces, repito, de acuerdo a Lucas, esto es lo que Jesús ve, un publicano. Lo cierto es de que Jesús ve más allá de nuestros títulos, Jesús ve más allá de nuestras credenciales, de nuestras cuentas bancarias. Él ve más allá de esas fachadas que tú y yo levantamos para encubrir nuestro pecado, ese pecado que nos está consumiendo, que tratamos de fingir que no existe. Jesús ve nuestro dolor. Jesús ve nuestra ansiedad, nuestra desesperación. Él ve nuestra soledad. Él ve esa gran necesidad que tú y yo tenemos de Él. Y es lo que vio en este personaje de Leví. Y creo que a nosotros en este día nos hace esa pregunta que le hizo a Adán, si regresamos hasta Génesis. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo llegaste en este sábado? ¿Cómo estás tú? ¿O dónde estás tú? Y lo que me encanta de Jesús es de que Jesús va a donde tú y yo vamos a estar. Él nos va a buscar donde tú y yo nos atascamos en nuestra inmundicia por el amor que Él tiene por nosotros. Y me encanta porque aquí dice que Jesús fue hasta Leví y dice que lo encontró en el banco de los tributos públicos. Donde Él jalaba, ahí llegó Jesús. Y muy curioso porque si nos vamos al Evangelio que el mismo Leví escribe, el Evangelio de Mateo, ahí cambia un poco no el contexto, el texto de lo que estamos viendo. Si nos vamos al Evangelio de Mateo, ahí Mateo de su propia letra, él escribe de que Jesús vio a un hombre. Él no escribe de que Jesús vio a un publicano. Él dice, él vio a un hombre. Y lo cierto es de que Jesús buscó a un hombre, buscó a Leví, no para condenarlo, tampoco para soportar su pecado, sino que lo buscó para llamarlo, para perdonar su pasado y transformar su presente. Y es donde vemos ante lo despreciable, llamado. Ante lo descalificado, ante lo inútil, Jesús le dice a Leví, Leví, sígueme. La palabra sígueme significa únete a mí. Y es lo que le está diciendo Jesús a Leví. Leví, únete a mí, acompáñame, camina conmigo esta jornada. Y me encanta esto, porque Jesús responde muy diferente ante lo despreciable, ante lo inútil, lo odiado, lo marginado, lo descalificado, ante lo quebrantado. Ahora la pregunta sería, ¿cómo respondemos tú y yo ante este acto de amor? ¿Cómo respondemos ante este acto de misericordia, de gracia? Y eso lo vemos en el verso 28. Lucas 5, verso 28 dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ahora, creo que para este punto, ya en el caminar, en la vida de Leví, creo que él ya había agarrado la onda concerniente a que su todo en realidad era nada. O sea, realmente creo que llegamos a un punto en nuestra vida donde nos afanamos tanto por adquirir cosas, riquezas, fama, prestigio, pero realmente es nada, ¿sí? Tal como dice la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí para este momento, o sea, ya Leví, repito, ya sabe que su todo en realidad era nada. Eclesiastés 2:11 dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Familia, el valor de la vida no se mide de acuerdo a lo que puedes acumular,
sino de acuerdo a lo que puedes dar. Y por igual, Eclesiastés 6:9, esta es la versión NTV y me encanta cómo lo dice aquí. Dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Tan cierto. Leví había aprendido que hay algo más importante, más valioso, más grande que cosas materiales. Él experimentó en carne propia el milagro de darle valor a otro ser humano. Por tanto, vemos aquí de que dejó todo. Dejó su seguridad, su ocupación, su comodidad, su salario. Se levantó y siguió a Jesús. Y esta parte me encanta porque el ser llamado por Jesús dice que causa algo en su interior. Lo llenó tanto de agradecimiento, de alegría, que quiso hacer ¿qué? Una pachanga, un banquete. Y curioso porque la palabra banquete en el griego significa amigo de buena mesa. Amigo de buena mesa. Entonces buen amigo de buena mesa, Leví, empieza a invitar a sus amistades. Ahora, imagínate a quién va a invitar. Si es una persona despreciable, odiado por la sociedad, entonces empiezan a llegar aquí, dice Lucas, ¿quién? Publicanos, tal como él. Y después dice publicanos y de otros. Y la palabra otros significa diferentes, raros. Yo no sé, ya cuando uno llega al cristianismo, como que uno empieza a ver a los pecadores como raros, como diferentes, y tenemos la tendencia de juzgarlos de esa manera. Oye, como que a ese le faltan unos cuantos tornillos, está medio raro. Entonces ahora trata de visualizar la casa de Leví. Está repleta de, diría yo, la lacra de la sociedad, de lo más despreciable, de los más enfermos, y es lo que tenemos aquí. Pero me encanta porque en Mateo capítulo 11, verso 19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Amo a Jesús. Y entonces vemos de que si seguimos este trasfondo, vemos el amor de Jesús en la vida de Leví, pero también lo podemos ver en la vida de Pedro. Y en esa pesca milagrosa, cuando Pedro se topa con la persona de Jesús, con su gloria, con quién es Él, dice que por igual, como muchos de nosotros hicimos en esta mañana, dice que se arrodilla delante de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y creo que esa es la reacción normal de cualquier hombre que se topa delante de la presencia de Jesús y reconoce no solamente su grandeza, pero su santidad. Pero Jesús le dice en él. O sea, tal como dijo Dalí, Él no se echa para atrás, sino que Él se acerca a nosotros, quiere establecer esa relación. Y Jesús le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y empieza ese servicio hacia Jesús, y vemos de que en Cristo Leví obtuvo vida después de haber estado muerto en vida. Después en Cristo vemos de que después de ser rechazado por solo Dios sabe cuántos años, ahora es acepto en el amado. Increíble. Ahora, lamentablemente, no importa a qué país yo viaje, donde quiera que yo voy, siempre me encuentro con cucarachas. Siempre hay cucarachas. Ahora que estuvimos en Israel, ahí nos topamos con cucarachas, en México, en Estados Unidos, en África, y siempre hay cucarachas y siempre va a haber fariseos, siempre hay personas religiosas, no importa dónde vayas, y es lo que vamos a ver en el verso 30. Así es que Lucas 5, verso 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, en tu mente trata de visualizar esta porción que estamos leyendo. Tienes la casa de Leví y adentro, repito, está repleta de estos publicanos, pero estos fariseos, estos religiosos, los escribas están afuera. Obviamente ellos no van a entrar a comer
con estos publicanos, pero están afuera y ellos pueden escuchar. Cuando estás ahí en Capernaum puedes ver cómo estaban las casas, te das una idea de cómo eran los patios y entonces ellos pueden escuchar lo que están hablando, los pueden ver. Te garantizo que pueden escuchar la carne asada, los tacos del pastor. Entonces ellos están allí, están afuera, pero no hacen nada. El contexto nos dice de que Jesús sí estaba dentro de la casa, estaba con ellos. El médico de médicos está ahí. Y lo cierto es de que estos fariseos pudieron dar un buen diagnóstico. Lo cierto es de que estos publicanos, yo creo que, o sea, punto y aparte de los publicanos, creo que había rameras, prostitutas en este lugar. Leví ha invitado a sus amigos más cercanos. Y repito, los fariseos dieron un buen diagnóstico. Estas personas estaban enfermas. Estas personas tenían una condición grave, terminal, fatal. Y están murmurando, están hablando en contra de Jesús. Y yo no sé cuántos de ustedes experimentaron en tiempos antes donde los médicos venían a tu casa. Ahora tú tienes que ir a los médicos. Y entonces aquí vemos al médico de médicos llegar a la casa de este hombre enfermo, de este publicano, no para asociarse con él, no para unirse a su pecado, sino para ¿qué? Para sanarlo, para curarlo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces vemos aquí una vez más a Jesús ante lo despreciable. Pero los fariseos, ellos siguen sus normas culturales, sus normas tradicionales, religiosas. Ellos no se van a bajar a ese extremo de convivir con la lacra de la sociedad. En sí ellos tenían una tradición. Encontré una cita concerniente a lo que los rabinos les enseñaban a sus discípulos. Y dice así: los discípulos de los sabios no se reclinarán a la mesa en compañía de la gente de la tierra. La gente de la tierra era la chusma, los que no tenían reputación. Y curioso porque, o sea, dice, los discípulos de los sabios no se reclinarán a la mesa en la compañía de la gente de la tierra. Ahora que estuvimos en Israel, nos tocó llegar a un lugar que yo jamás había conocido, la tierra de Génesis. Y desde que llegas a ese lugar, tienen unas mesitas bajitas y te sientas y literalmente casi estás hombro a hombro con la persona que está a un lado de ti. Entonces, repito, estos fariseos jamás se sentarían en una mesa así con estos publicanos, con personas como tú y como yo. Y estos versos me enseñan de que Jesús ama a las personas. Jesús ama a las personas. Jesús sigue buscando a hombres apasionados que amen al mundo por el cual Él dio su vida. Y espero que esos hombres seamos nosotros. Jesús sigue buscando a hombres como Leví, lo despreciable, lo inútil, lo odiado, lo marginado, descalificado, lo olvidado, lo quebrantado, para invitarles a dejar de vivir su vida buscando la aprobación de este mundo y comenzar a vivir su vida de acuerdo a la aprobación de Dios. Nuestra identidad está escondida en Cristo Jesús. Entonces, tú y yo somos aceptos en el amado, y tal como dice Pablo, tú y yo hablamos como mensajeros aprobados por Dios. Si Dios nos ha aprobado, no necesitamos ninguna otra aprobación. Tu valor no se basa en lo que la gente piensa de ti, sino en lo que Dios piensa de ti. Y quiero que vayan conmigo a 2 Corintios 5 y vamos a aterrizar esta cosa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Algo que yo veo en los 6 versos que acabamos de ver
en Lucas capítulo 5 es de que el perdón es el hilo que corre a través de esos versos. El perdón. Y repito, Jesús está buscando en este día, tal como cuando fue y buscó a Leví, está buscando a lo despreciable, a lo inútil, a lo descalificado, lo olvidado, a lo quebrantado, con un propósito, de que se arrepienta. El arrepentimiento, metanoia, una compunción en nuestro interior, es un dolor, un pesar que nos lleva, tal como a Mateo, a hacer una gira de 180 grados, nos lleva del yo a Jesús y cambia nuestra forma de pensar, por ende cambia nuestra forma de vivir. Y repito, tal como vimos en la vida de Leví, esa compunción, ese pecado que él llevaba por dentro, que lo arrodilla para traerlo a esa relación con Jesús de arrepentimiento. Repito, esa compunción a nosotros nos pesa tanto que ante la posibilidad del perdón, o sea, deseamos lo que Jesús ofrece, el perdón de nuestros pecados. Y lo dejamos todo. Estamos dispuestos a dejarlo todo tal como Leví. Nos levantamos de nuestro propio trono y seguimos a Jesús. En esta tarde aquí está Jesús. Y Jesús nos hace a nosotros esta invitación de seguirle, de unirnos a Él, de acompañarle, de caminar juntos con Él esta jornada. Y lo cierto, lo único que tenemos que hacer es dejarlo todo, levantarnos y seguirle. Y es fácil ponernos de pie, pero dejarlo todo es el problema. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que tú dejes en este día? O te diría, ¿qué es lo que dejaste afuera antes de entrar al santuario? Recuerdo años atrás cuando Quique estuvo con nosotros en Oxnard, y una frase que él dijo que tan cierta que tocó mi corazón: es imposible, dijo, es imposible que nuestro deleite con Dios crezca sin renuncias. Algo así. Y entonces, yo les quiero invitar a dejarlo todo, a ponernos de pie y a seguir a Jesús. Pero obvio, todos somos diferentes, todos andamos en nuestras ondas. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo dejar en este día antes de ponernos de pie y continuar esta jornada tan increíble que Dios nos ha dado el privilegio de compartir con Él? Recuerden de que Jesús nos ofrece el perdón, la aceptación, aprobación, verdadera libertad, una nueva oportunidad, una nueva identidad. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a este llamado que Jesús te da ante lo despreciable y amado? Así es que voy a orar y cuando estés listo, ponte de pie y nos vamos a despedir de este lugar. No sé quién va a pasar ahorita para dar instrucciones, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese amor incondicional que tú nos has mostrado. Lo cierto es de que nadie de los que estamos aquí merecemos ese amor, esa misericordia, esa gracia. Somos lo más despreciable, Señor. Pero tal como le di, Señor, tienes tus ojos puestos en personas como nosotros para amarnos, para ofrecernos el perdón, para ofrecernos vida en ti. Y, Señor, aquí estamos en esta tarde, Señor, pidiendo, clamando, de que a través de tu Espíritu nos ayudes a dejar esas cosas que no te agradan, ese pecado que nos tiene esclavizado, para poder caminar libremente, siguiendo tus pisadas como buenos discípulos.
Señor, ayúdanos. Ayúdanos por igual a tener los ojos que tú tienes, a mirar como tú ves, a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, Señor, para poder seguir imitando este caminar increíble que tú nos demuestras en tu palabra. Te amamos, te necesitamos, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.